está con nosotros la voz autorizada, Diego Sosa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Jennifer. Un gusto estar contigo y con toda la teleaudiencia. Bueno, y para conocer un poco el contexto en el que se están moviendo, vamos a empezar hablando de Zelensky, ¿te parece? Sí. ¿Qué es lo que está aconteciendo en este momento? Leí acerca de unas reuniones que se está llevando a Sí. cabo también, así es que nos gustaría conocer un poco cuál es la situación en la que se encuentra ahora Bueno, mismo Rusia. muy importante. No olvidemos que estamos cursando 3 años, 9 meses de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Lastimosamente nos encontramos en este momento bastante difícil, tumultuoso y aparte en un terremoto político también de Ucrania. ¿Por qué? Porque nos encontramos con esta imagen también. Recién en la producción estaba mostrando, este señor se llama Andrei Yermak. ¿Quién es él? Hasta el 28 de noviembre era el jefe de gabinete de Zelensky, el hombre más poderoso de Zelensky, el número 2. Él estaba llevando a cabo las negociaciones en Ginebra y de los acuerdos de paz de Ucrania, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con él? Él era la mano derecha, era el que llevaba a cabo las negociaciones y eh, fue salpicado con un escándalo muy importante de corrupción de más de 100 millones de dólares y terminó sacudiendo el gobierno y la investigación se llamó la Operación Midas, ¿verdad? Que fue encabezada por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, ¿verdad? Esa Nacional Anticorrupción está manejada por el gobierno norteamericano, ¿verdad? Entonces fue una movida también muy importante para eh, llamar la atención al gobierno de Ucrania para que cese también el movimiento de corrupción, ¿verdad? Entonces vemos cómo este señor Andrei Yermak sale del gabinete y se mueven las capas tectónicas políticas ucranianas y sale un activo muy importante de Zelensky y se debilita el gobierno ucraniano en un momento muy delicado que es esta etapa de negociaciones del acuerdo de paz, ¿verdad? Donde se ve bastante diezmado el gobierno de Zelensky, ¿verdad? Y bueno, estamos en esta etapa del plan de 28 puntos, ¿verdad? Que repasemos un poco lo que es Sí. este plan, ¿verdad? Comentábamos justamente la semana pasada. La semana eso. pasada. Ahora Eh, estamos en 28 puntos, pero se redujeron a 19. No olvidemos que en Ginebra Ujú. se desarrollaron justamente con él estos puntos que se bajaron a 19. Ayer en Miami se volvieron a desarrollar, ya no con él, sino con el presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania. Pero se siguen manteniendo estos puntos. Acá en el mapa de Ucrania vemos lo que está en rosado, muy Sí. importante. Donetsk y Lugansk. Donetsk y Lugansk pasarían a formar parte de Rusia, ¿verdad? Porque no olvidemos que está tomado prácticamente por Rusia. Crimea también pasaría a ser reconocido por Rusia, ¿verdad? Ucrania reconocería como territorio ruso. Eh, Gerson y Zaporilla mitad y mitad para Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y otro punto importante, Ucrania pasaría a incluir en su constitución que no formaría parte de la OTAN. La OTAN en sus estatutos incluiría también que no permitiría que Ucrania forme parte de la OTAN. Se establecería en el Donbass una zona de exclusión militar, ¿verdad? Sí. Se formaría una comisión binacional Washington-Moscú para verificar justamente que Rusia no avance en territorio ucraniano, ¿verdad? Y una serie de cuestiones más, ¿verdad? Que tienen que ver con la seguridad para ambos países, tanto para Rusia como para Ucrania, de que no se avance en los territorios, ¿verdad? Pero bueno, esas cuestiones tienen que ir siendo pulidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente para Ucrania es muy difícil reconocer para cualquier presidente, para Sí. Zelensky, reconocer la entrega de territorio. Claro, Y la entrega otra de esa vez, soberanía, de claro, renunciar a esa y otra soberanía. vez surge una interrogante muy importante de si un presidente tiene la atribución para reconocer eso. En realidad tiene que ser la Rada ucraniana, que es el parlamento ucraniano, el que tiene que aprobar eso. Entonces, no es algo muy sencillo el procedimiento. Entonces vemos cómo los trámites que se tienen que seguir no pasan por Zelensky únicamente. Y aparte, esta movida que se hizo, porque si le cité, primero pasé la imagen del ex jefe de gabinete, porque
esto que pasó no es algo, no es algo meramente casual, es una movida de Estados Unidos, porque yo siempre cito Alaska. El 15 de agosto de este año se reunieron Trump y el presidente Putin en Alaska. Yo siempre Sí, llamo el espíritu de Alaska. sí, ¿Qué pasó ahí? Se inició el G3, esa división del mundo, que empezó con Trump y Putin, Rusia sí, y Estados Unidos, y se consolida con China, sí, hace poco que se reunieron en Corea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa acá? En esa reunión de Alaska empezó esta división de los territorios. Trump le dijo, Putin le dijo a Trump, vos dejame Europa del Este y yo te dejo América. Por eso es que vemos que Trump se está movilizando en Venezuela. sí, Entonces, ¿qué pasa acá? Trump diseñó este plan de 28 puntos para Putin, pero ¿con qué intención? Vemos justamente en este mapa que pasé a la producción el Donbass. El Donbass es la parte más rica de Ucrania. ¿Por qué? Por Donetsk y Lugansk, que es la parte industrial de Ucrania sí, y donde están las tierras raras. Entonces, ¿cuál fue el pacto en Alaska? Putin le dijo, me entregás, le convencés a Ucrania que me entregue el Donbass y yo te dejo que vos explotes las tierras raras. hubo Yo un te entrego la acuerdo. concesión de las tierras raras en Ucrania para que recuperes lo que gastaste en Ucrania. Entiendo. Entonces vemos que las guerras hoy en día en el siglo XXI son económicas. Ujú. Entonces Trump recupera lo que gastó Biden en la guerra, ¿verdad? Porque siempre dice Trump, esta guerra fue una guerra tonta de Biden y yo quiero recuperar lo que Estados Unidos gastó. Entonces vemos que estas son movidas. Y esto que pasó en Ucrania, donde la Oficina Nacional de Anticorrupción intervino, fue un movimiento también de Estados Unidos para socavar al gobierno de Zelensky y sacar al número 2, que es el que estaba llevando adelante las negociaciones en Ucrania, Entiendo. y tumbar al gobierno y buscar la caída también de Zelensky. ¿Por qué? Porque ahora el principal inconveniente es Zelensky, porque Putin dice, yo no firmo nada hasta que Zelensky no salga del gobierno. Sí, Entonces el siguiente en salir ya es Zelensky. Y Dmitry Medvedev, que es el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, dice lo mismo. Ahora tiene que salir Zelensky o si no, acá no se firma nada. Entonces la situación de Ucrania está bastante difícil porque Trump está diciendo, si nos acepta el plan de paz, yo retiro mi apoyo, yo retiro mi servicio de inteligencia sí. y yo dejo acá. Y acá hay un punto muy importante. La pregunta es, ¿Ucrania puede resistir sin Estados Unidos? Y la respuesta es no. Porque Europa dice, no, nosotros podemos ayudar. Ujú. Y la respuesta es no, porque Europa está bastante diezmada, está con problemas económicos muy importantes, su estructura militar, su complejo militar e industrial es bastante débil. Por dar un ejemplo nada más, el sistema de defensa aéreo, por ejemplo, ¿verdad? Los aviones estándar de la OTAN son los F-35. Sí. Los F-35 produce Estados Unidos. Ujú. Esos F-35 tienen unos códigos que diariamente tienen que ser activados. Y la Sí. activación da a Estados Unidos. También depende de Estados Depende de Unidos. Estados Unidos. O sea que si Estados Unidos no activa, esos Y aviones ese no es sirven. solamente un ejemplo de Eso muchos es que un podríamos ejemplo dar. nada más, ¿verdad? De que Exacto. eso tiene que activar ellos y ellos tienen que dar esa validación diariamente, ¿verdad? Y también sus sistemas Patriot, y miles de otros sistemas que ellos están constantemente dando, ¿verdad? Bueno, Diego, la verdad que muy interesante y da para seguir hablando sobre este punto de inflexión Sí. que existe y que crea mucha tensión entre dos naciones que son realmente muy poderosas y Sí. que además involucran a otros protagonistas. También me gustaría hablar contigo antes de que te vayas. Quiero saber un poco Sí. tu opinión acerca de las elecciones de Honduras, que si bien no nos repercuten directamente, hay una situación que se está dando Sí. a estas horas. Continúan los cómputos Continúan. sobre las votaciones. Sí, muy importante acá. Acá vemos a Nasri Azurra, ¿verdad? Él es hasta ahora el candidato que está ganando las elecciones en Honduras. Es el candidato de Trump, del presidente Trump. Está ganando con el 40% hasta ahora, el 55% de los votos escrutados, ¿verdad? Muy poquita es la diferencia. ¿Qué se hace en este caso? Porque no existe balotaje en No existe Honduras. balotaje. Esta es la. Es esta demasiado la- reducido el porcentaje. Es muy reducido, pero ¿qué pasó? Yo ayer estuve esperando hasta la 1 de la mañana nuestra, eran las 10 en Honduras,
la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paula Hall, fue muy criticada porque a las 9 tenían que dar y fue una hora de atraso más o menos. Fue bastante lento el cómputo. Y Asfura ya salió a decir tenían que decir y no decían el resultado, ¿verdad? Y al final él era el favorito, ¿verdad? Y tiene el 40%. Vemos el 39% Nasrallah. Y acá hay un punto muy importante. Nasrallah es un periodista deportivo y fue el vicepresidente de Xiomara Castro, la actual presidenta de Honduras, ¿verdad? Y Moncada, Rixi Moncada, es la candidata de Xiomara Castro y vemos cómo quedó en un tercer lugar, absolutamente relegada. Entonces fue una derrota absoluta de la izquierda y el ascenso de la derecha, porque los dos son de derecha, pero Asfura es un candidato conservador del Partido Nacional. Que es quien también gozaba del apoyo de Donald Trump. Goza del apoyo de Donald Trump y fue decisivo, porque desde que el presidente Trump dio el apoyo a él, fue decisivo y la ciudadanía hondureña votó masivamente a favor de Asfura. Fue increíble como desde que Trump con su tuit del viernes dio su apoyo, cambió totalmente también eso. Ahora, ¿qué se espera para las próximas horas? ¿Cómo se define esto? ¿Se tiene que terminar de computar? Se tiene que terminar de computar. Ahora en unos minutos se iba a dar otro corte más del CNE. Yo estaba esperando eso antes de venir, pero no se pronunciaban todavía. Iban a avanzar un poco más del 55%, ¿verdad? Pero Asfura está arrasando prácticamente, está avanzando bastante. También en lo que es diputados, él está teniendo la mayoría en diputados. O sea, está haciendo una buena elección. También un punto importante, el expresidente Hernández, que no olvidemos que fue extraditado a Estados Unidos y fue condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico. El presidente Trump dijo que le va a indultar, ¿verdad? Es el líder del Partido Nacional de Asfura, entonces va a ser indultado también y eso es una buena noticia también para el Partido Nacional, va a ser reivindicado él y el líder histórico de ellos va a ser indultado, ¿verdad? Entonces es un lavado de cara también para el Partido Nacional. ¿Cuáles son los intereses que tiene, para citar algunos, Estados Unidos para intervenir en estas elecciones? Importantísimo. ¿Son económicas por sobre todo? Políticos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Xiomara Castro está muy identificado porque este fracaso electoral se da principalmente por la política exterior. Ellos están muy identificados con Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entonces Trump dice, con Asfura nosotros lo que vamos a hacer es luchar contra el comunismo. Luchar contra el comunismo, luchar contra Venezuela y vamos a instaurar un gobierno conservador donde vamos a luchar por las ideas de la libertad, ¿verdad? Y vamos a devolver a Honduras un gobierno previsible, un gobierno donde impere la libertad y los derechos de las personas. Entonces es una conquista política y una conquista democrática nuevamente de Honduras, ¿verdad? Donde se devuelve la previsibilidad al gobierno. Es así, vamos a ver lo que sucede en las próximas horas, que sí o sí se tiene que anunciar un nuevo presidente. Sí, ya. Bueno, gracias Diego, muy Por amable. favor, Nos vemos la semana que viene otra vez.